Buenas tardes, queridos amigos. Mi querido amigo Fernando y yo decidimos hacer una charla informal respecto a un tema que nos ha estado dando vueltas en la cabeza en tiempos recientes. Bueno, no solo es una mera charla informal así esporádica, pensamos hacer esto constantemente porque tenemos muchas inquietudes sobre el medio teatral, el medio artístico escénico, podríamos llamarlo con esa generalidad, para que nadie se sienta discriminado y así tener un acercamiento como comunidad a que tengamos espacios de intercambio de ideas, espacios de debate, algo que nos permita a nosotros discernir cuál es el discurso contemporáneo de los que somos hacedores de teatro. La idea está detonada por una circunstancia que ha ocurrido en tiempo reciente. Ahorita les platicaremos. Sí, entraremos en materia y platicaremos los detalles. Pero, pues, hablando de esto y otros temas sobre actualidad teatral en la Ciudad de México, decíamos que no estaría mal crear este espacio de discusión, de poner ideas sobre la mesa y ver qué se nos va no solo ocurriendo, sino que vamos pudiendo dilucidar, formular alrededor del quehacer de teatro. Y nos parecía que era una idea interesante empezar discutiendo, Fernando y yo, porque dentro del quehacer teatral venimos de circuitos diferentes. Y además, por lo menos cuando nos toca encontrarnos en Facebook, no estamos de acuerdo en nada. Bueno, no es cierto. Estamos de acuerdo en un montón de cosas, pero pero hay un montón de temas sobre los que tenemos puntos de vista diferentes, por lo cual nos parecía importante sentarnos a platicarlos, compartirlos con todos ustedes. Y que comprendamos holísticamente a raíz de estos intercambios cómo está conformado nuestro quehacer, porque desconocemos mucho unos de otros, de las situaciones, de cómo se arman los grupos, de cómo podemos incluso unirnos como gremio para obtener resultados dentro de la misma situación que creo que todos compartimos el diagnóstico, que es cómo generar nuevamente el interés de los públicos por las actividades que nosotros tenemos. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea de hacer este espacio, este programa. También eventualmente tener otros convocados invitados y abrir los puntos de vista, ¿no? Creo que escucharnos en un espacio de discusión, de debate y de respeto, entendiendo las posiciones del otro, ¿no? Yo creo que ese es el punto de partida al que queremos echar todo esto. Así es que ahora sí, entremos en materia. ¿Por qué no nos das un poquito los antecedentes de qué evento polémico desencadenó ahorita la discusión entre teatreros? Porque es muy interesante sociológicamente hablando el fenómeno, pero también en valor artístico. Sí, a mediados de enero de 2018, este año, se estrenó en la cartelera del Centro Cultural del Bosque, que es un espacio de teatro público, es decir, es un espacio que le pertenece al Estado. Se estrenó una obra que se llama Cuarteto de una Pasión, escrita y dirigida por Salvador Garcini y actuada por algunas estrellas de la televisión, entre ellas Olivia Collins, es el único nombre que ahora recuerdo porque la verdad no traigo el programa. Alex Sirvent, Fernanda Bisuet y no recuerdo el nombre de la otra chica que vimos. Sí, ahí tache para nosotros investigativo. No, teníamos el programa, pero ahí nos fallamos a nosotros mismos por no traerlo. Y el asunto es que la presencia de una obra con ciertas características de teatro comercial en un espacio de teatro público generó mucha inconformidad entre los artistas del gremio teatral, principalmente entre los que suelen acceder a estos espacios, que son, digamos, los que trabajan ciertas teatralidades más de corte más experimental, por decirlo de alguna manera, pero también entre un montón de gente que lleva años y años aplicando a las convocatorias de estos espacios, que nunca quedan seleccionados porque se considera que sus espectáculos u obras a vista del jurado no cumplen con ciertos requisitos, y de pronto aparece esta obra que a la vista de la mayoría de las personas
no cumple tampoco los requisitos y sin embargo queda programada, está programada, ¿no? Entonces se hizo mucha polémica al respecto, mucha inconformidad principalmente, más antes que polémica hubo mucha inconformidad de parte del gremio teatral, no solamente de quienes hacen teatro público, es decir, con presupuestos públicos para hacer sus obras, sino también de los que hacen teatro comercial, porque por lo menos de entrada en lo que se veía en el cartel nos dejaba suponer que íbamos a contemplar un espectáculo de baja calidad. Y aquí yo pongo la primera pregunta, porque todo el primer escándalo se desató a partir del cartel. Nadie había visto la obra, claro. Solo se vio el cartel que empezó a circular ahí en la página del Centro Cultural del Bosque y todo el mundo dijo esto no es posible, qué escándalo, sin haber visto la obra, ¿no? El cartel fue un escándalo. ¿Por qué un cartel nos hace suponer que la obra va a ser mala, por ejemplo, o que no es meritoria de estar en ese espacio? Eventualmente, y para terminar el contexto, el titular del Centro Cultural del Bosque, el Coordinador Nacional de Teatro, convocó a una reunión con los que estuvieran interesados para explicar las razones, cómo había sido que se programó esta obra. Digamos que abrió el espacio, abrió el diálogo. Fuimos algunos, yo estuve presente. Y después, ya que se estrenó la obra, pues algunos colegas, compañeros fueron a verla, nosotros también fuimos, pues después de toda la polémica, nos preguntábamos, bueno, hay que saber cómo está la obra, de qué va, a dónde llegó, para poder hacer una reflexión completa, ¿no? Entonces, recientemente también apareció ya un par de artículos después de gente que ya vio la obra y comenta lo que ha ocurrido. Y que el diagnóstico coincide mucho en las personas que han tenido esas evaluaciones, ¿no? Sí. Y creo que nosotros también vamos a coincidir con esos diagnósticos en gran parte. Sí, en general hay una coincidencia sobre las cuestiones de calidad artística de la obra y entonces pues llegamos aquí, ¿no? Queríamos hablar de esto de otra manera también, pero creo era importante traer a cuento como el contexto en el que está sucediendo. Y yo aportaría otra cosa más. Esto sucede en un momento de nuestro país en el que las oportunidades de trabajo para los artistas son cada vez menos. Es decir, cada vez los artistas estamos en una situación de precariedad radical. No es que antes no lo estuviéramos, sino que esto se agrava. Si antes teníamos trabajos eventuales, cada tanto cobrábamos el dinero tarde, poco, y había que después que esperar a otro proyecto para cobrar luego tarde y poco el dinero y vivir mientras tanto haciendo otras cosas, eso se ha agudizado. Y mientras se agudiza el problema laboral, crece la cantidad de artistas que tienen cosas que decir, cada vez hay más creadores escénicos, cada vez hay más actores, cada vez hay más dramaturgos y directores, y además cada vez hay más de estos buenos, es decir, cada vez hay más creación de calidad que encuentra menos espacio y que no encuentra situaciones óptimas de remuneración. Sí. Entonces hay una crisis grave en medio de la cual se presenta esta obra en un espacio público y que nos hace preguntarnos un montón de cosas, ¿no? Bueno, partamos primero conservamos tu pregunta sobre el cartel, pero vamos a darle a la gente que nos está oyendo y que a lo mejor no vio la obra un resumen de lo que es la anécdota. Después pasamos a nuestras críticas para que sepan ustedes también qué pensamos de lo que vimos, y después tenemos este intercambio sobre el tema que nos compete, es qué impacto tiene este tipo de decisiones o por qué generó tanto descontento entre el gremio teatral. Bueno, el resumen de la obra puede ser simplificado, es una estructura de 4 escenas, 4 cuadros, hilados por la narración de una escritora, que es el personaje que interpreta a Olivia Collins, donde vemos a 2 chicas que son roommates, comparten un departamento, una es actriz, la otra es modelo,
Y vamos a ver a través de esos 4 cuadros diferentes formas en las que evoluciona un hecho trágico. Y este hecho trágico es que las dos están enamoradas del mismo hombre, la novia oficial es la chica, la actriz, y la que es modelo es la parte adúltera de la relación. Y tiene esa connotación moral, ¿no? También tiene el elemento de una pistola, que en algunos de los cuadros es presentada como un elemento posicionado simplemente en escena, y en otras tiene una justificación dentro de la trama de ese cuadro. El primer cuadro son las dos amigas debatiendo sobre su propia relación, cada una hablándonos de las precariedades de su labor profesional. Se entera la amiga actriz que le está poniendo el cuerno a la otra y le pega un tiro. En el segundo cuadro sucede casi lo mismo dentro de otro esquema. En el tercer cuadro, misma anécdota, se transforma el esquema, y en el último cuadro el hombre de alguna manera asume responsabilidad por su relación amorosa con ambas y desaparece, ya sea por suicidio o porque se va. Eso a mí no me quedó claro, no sé si a ti. Y estructuralmente como pieza, y aquí es ya donde empieza mi crítica más allá de ese escueto resumen, es que la estructura dramática no tiene una progresión, el intercambio de ideas es meramente una sobreexposición de datos, de cuestionamientos filosóficos que no llevan a cuajarse de ninguna manera, o que por lo menos para la forma en la que está dirigida y en la que los actores abordan el texto, es tanta la maraña de conceptos que tienen que manejar que ni ellos mismos lo comprenden, al punto en el que no pasa la cuarta pared del concepto. Sin embargo, se puede entender que es un debate eros contra tánatos de lo más sencillo, y eso estoy siendo generoso, porque la estructura no nos cuenta una historia y está sobreexpuesto en cuanto al discurso de la narradora, que es Olivia Collins, todos los temas que vamos a ver, y sin embargo, aunque está reiterado ad nauseam, no hay un punto de conexión. Es en estructura dramática una pieza mala, no hay otra forma de calificarlo, porque no busca innovar, no hay una línea filosófica específica. Siento que los actores están a la deriva, no los culpo de ninguna manera, porque no tienen los elementos para afrontar un texto sin pies ni cabeza, cuando están confiando en que el dramaturgo o el originador del escrito es su propio director. Sí, hay una circunstancia muy peculiar. Cuando decimos que una obra es superficial, es porque pone un tema y lo deja, se queda en la superficie de ese tema. Curiosamente, esta obra es pretenciosa y al mismo tiempo superficial. ¿Cómo lo logró? ¿Quién sabe? Es muy fácil y es muy común, ¿eh? ¿Quién sabe? Porque es pretenciosa porque pretende elaborar un discurso filosófico o algo así sobre la envidia y sobre el daño que le hace la envidia a las relaciones humanas, y sobre cómo esta envidia es una especie de cáncer interno en la amistad, en el amor y en el ser humano. Lo pone como el pecado capital máximo. Es peor ser envidioso que matar a alguien. Digamos, ese es el nivel de la reflexión filosófica. Sí. Y el problema es que se queda en la superficie, porque eso está enunciado por la narradora, el personaje que hace Olivia Collins, lo dice desde el principio. Luego elabora sus reflexiones, cada vez con un lenguaje más rebuscado pero vacío. Bueno, haciendo analogías a puntos que no tienen en metáfora o en una aplicación discursiva referente a un tema tan básico, porque no queda claro el tema. Y además nos dice lo que tenemos que pensar. Al final nos dice, lo que hay que hacer es esto. Entonces no hay ningún espacio para que el público, que es finalmente la persona que está aportando una parte importante del arte en todo esto, reflexione nada de lo que el supuesto tema filosófico está planteando.
A mi parecer, es una disertación muy personal, que luego el teatro en general, cuando no cuaja, tiende a hacer eso, un onanismo, pero busca que en la cabeza de su escritor todos estos temas en cómo chocan tengan algún tipo de excusa o que justifiquen la puesta en escena, pero se vuelve un hecho meramente retórico, que aunque a mi parecer mucha de la actividad escénica lo es, la retórica escénica pues pretende que el concepto transite a través de la cuarta pared, y en este caso se queda ensimismado en sus propias complejidades, no logra comunicar el mensaje, porque a pesar de que estaba atento, nulificando mis prejuicios, porque entramos con prejuicios, pero tratando de vivir la experiencia escénica y de comprometerme con lo que se me presentaba, yo como público quedé completamente alienado. Sentí de verdad como actor, como director, una preocupación por los actores, de decir, ellos están haciendo su mejor esfuerzo dentro de los elementos que tuvieron para sacar avante este compromiso, y no hay forma de que ellos lo puedan rescatar por más voluntad que tengan. Alex Sirvent hace un trabajo excepcional a punto comparativo, porque por lo menos cuando aparece él, la comprensión de las palabras que tiene que proyectar, pues existe. Ahora, imagínense cómo está la cosa, que lo que podemos rescatar es que un actor entienda lo que está diciendo. Sí. O sea, de ese nivel de grave estamos hablando. Y se supone que parte del trabajo de hacer una obra de teatro es que las primeras veces que te ves con el equipo, se dedican a entender lo que van a decir. Sí, aquí estamos hablando de algo muy básico. Si lo vamos a calificar en algún tipo de jerarquización, este sería un trabajo escolar, un trabajo amateur, como de primer año de carrera de actuación, donde se tienen acercamientos a la actividad teatral. No es lo que uno esperaría de un grupo profesional, y más en un centro cultural donde el punto comparativo es que en otro teatro tienes Desazón con tres de las más grandes actrices de este país. Después tienes Numancia con una cualidad estética y escénica impresionantemente compleja. Esa no la hemos visto, que probablemente la tengamos que ir a ver en futuros podcasts, las tocaremos, bueno, videoblogs. Y a punto comparativo es muy triste, porque si estás en un mismo centro cultural, pues la comparación es inevitable. Y además tú mencionabas este asunto de los actores. Yo creo que en esta obra tenemos un problema gravísimo de dramaturgia y de dirección, es decir, de entendimiento del oficio dramatúrgico y del oficio de dirección. Hay cuestiones básicas de concepción escénica y de concepción literaria que no están bien resueltas. Ya no digamos un siguiente nivel, que sería la exploración de lenguajes. Es decir, ya no podemos llegar a preguntarnos si el autor-director está explorando algún tipo de lenguaje, porque ni siquiera los elementos básicos que se le piden a un alumno promedio de las carreras de dramaturgia o de dirección se cumplen en esto. Luego, el problema de los actores, que aquí viene un asunto que yo también quiero traer a la mesa. Una de las cuestiones que le decíamos a Alberto Lomnitz es, bueno, pero este centro cultural es un espacio para teatro comercial. Y él decía, bueno, es que esta obra no es teatro comercial, porque no está centrándose en recaudar de taquilla, es decir, la inversión que está implicando el pago de estos actores, la publicidad que están haciendo, etcétera, no tiene posibilidad de recuperar por taquilla, es decir, su objetivo no está en vender los boletos y en hacerse de dinero, está en otro lugar. No sabemos muy bien cuál es el objetivo de presentarse aquí. Déjame aquí ser el abogado del diablo, porque entonces es una exploración de Garcini en su propia trayectoria. No sé ni cómo se dio, ni por qué el texto parece ser un texto apresurado. No hay horas nalga, por ponerlo en términos vulgares, detrás de ello, pero
si esta es una exploración personal que él tiene en una trayectoria artística respaldada por sus credenciales, porque es una persona que tiene muchos años en el medio, tanto comercial como institucional, es egresado creo que de Bellas Artes también, sí. No conozco. De ahí mismo él dice que ese teatro donde se presenta fue su salón de ensayos. Exacto, entonces esta obra, como alguien que viene también de hacer cosas en teatro comercial, yo te digo, yo no la tocaría ni por equivocación porque no recupero en taquilla. La gente, por más que esté Olivia Collins ahí y la conozca, no va a ver un trabajo que tenga esta calidad. Entonces... Bueno, no sé, porque la sala, el día que fuimos estaba llena y en otros días ha estado llena. También no sabemos cuál es el fenómeno, porque escuchábamos, al igual que nosotros, de repente risas sardónicas en momentos en los que no estaba intencionalmente pensado, porque hay momentos que son... humor involuntario, hay mucho humor involuntario porque te ríes de lo mal que lo están haciendo. O de las cosas injustificadas. A mí uno de los momentos que más risa me causó es que de la nada, sin un... objetivo por parte de la actriz en interacción con la otra actriz, le tiene que quitar el celular con el que está hablando con su novio. Cuando llega esta chica, la que hace la actriz con la modelo, toma el celular y lo avienta contra el muro que está de fondo en la escenografía, y es un timing perfecto para el slapstick. Yo como comediante se lo aplaudo porque fue magnífico, pero así está dirigido. Ella está cumpliendo con la intensidad, con el momento, con la forma de llegar que se le dijo, y el momento no se logra. Ahí yo excuso totalmente a la actriz de que eso provoque una risa. Pero yo no excuso a los actores, porque también cualquier trabajo de intencionalidades artísticas medianamente digno se pregunta qué tipo de actor necesito para lograr esto. Para lograr este efecto necesito una serie de características en un actor. Hay una función de narrador, hay una narradora. Necesito entonces que pueda articular las palabras para que yo las entienda. Y resulta que esta actriz, Olivia Collins, tiene una pésima dicción. Pésima dicción. No sé si adicción, pero la dicción es pésima. A lo mejor la otra es muy buena, pero su dicción es terrible. Estamos a 2 de seguir esa línea y convertirnos en Sergio Zurita. Cruz. Cómo una dirección artística decide poner a una actriz con mala dicción a narrar. No solo mala dicción, pésima postura, una presencia escénica terrible, y entonces tratar de hacer pasar la cuarta pared hacia el público un discurso. No hay posibilidad. ¿Qué es lo que sí tiene la actriz? Fama. Y aquí, espérame. Aquí nos pone en la pregunta, ¿por qué la fama de la actriz es más importante que su dicción en un proyecto artístico? Porque ha sido utilizada en otro tipo de contextos escénicos y otro tipo de contextos fílmicos, donde lo que se demandaba de ella era mínimo. O sea, ahorita la demanda que tiene estar en un centro cultural, pues es que tu dominio del arte sea pues a un nivel ya llegando a la maestría, ¿no? Estaríamos esperando que actores, directores y escritores tuvieran esos niveles. En este caso, pues no, el casting fue equivocado también, porque para que ese texto por lo menos se sostuviera, necesitas actores que comprendan la complejidad del discurso filosófico, por más escueto que sea, y no llegábamos ni siquiera a eso. Entonces se vuelve un hecho deprimente, porque es una conjunción de factores que no funcionaron, una mala decisión de producción. José Caballero decía en uno de los paneles de Recio en el que me tocó estar, que se ha perdido una injerencia de curaduría institucional, que incluso para ellos, cuando tenían sus pininos como directores, quien estuviera al frente de las instituciones les ponía un alto a decirle: tu contenido no está listo para estrenarse, necesitas tomarte más tiempo y no va ahorita. Entonces tampoco quiero fincar
la total responsabilidad hacia quienes detentan esos cargos, porque están trabajando desde otro punto de vista también de la administración burocrática dentro de sistemas que se corrompen o se malestructuran desde las altas cúpulas. Y entonces tenemos una falta de comunicación entre todos los hacedores a llegar a productos como este, que para nuestra desgracia o a mi parecer lo que pueden llegar a provocar es que la gente no vuelva a buscar una experiencia teatral. Y ese es el grave riesgo de tener este tipo de extremos, porque la oportunidad de utilizar el Centro Cultural del Bosque para Garcinia a mí me parecía muy legítima. Estuvo, según sé, 8 años tratando de tocar la puerta de que uno de sus trabajos se presentara ahí. Lo peor es que cuando se le da la oportunidad no la utiliza satisfactoriamente ni para él. Yo me imagino que no está satisfecho con ese trabajo, o me gustaría anteceder en ese sentido. O sea, que no es una aproximación de integridad epistemológica, pero bueno, algo de defensa tiene que haber ahí. Yo creo que tiene que haber un poquito de autocrítica también. Además hay otro problema grave, creo yo. La obra, en su temática y en el desarrollo de sus temas, acaba siendo terriblemente misógina desde el momento, y eso que el hombre ni sale, el personaje masculino, bueno, sale para quitarse la camisa y después dice un breve monólogo que es donde, bueno, por fin veo un actor que entiende las palabras que está diciendo. Es lo único que hace Sirvent, pero ¿cuál es el asunto? Se ve potencial actoral. O sea, sí, no está no sé si tanto así. No está dando su máxima. Ahí yo lo defiendo como maestro de actuación. Yo veo potenciales. Vale, concedo. Pero el asunto del misógino está en una elaboración del discurso, porque resulta que dos mujeres, todo el problema de dos mujeres gira en torno a la aprobación del hombre. Es decir, aunque la voz es supuestamente la voz de ellas, todo está en torno a quién se gana a este hombre y cómo. Y cómo la posesión de este hombre genera envidia en la otra. ¿No? Y ahí está el tema de la envidia, ¿no? Entonces también tiene ahí un nivel de discurso muy retrógrado. Caduco. O sea, si lo analizamos desde un punto de vista crítico dramatúrgico, no hay una necesidad contemporánea de ese tipo de contenidos, porque nuestros debates sociales están por otro lado. Entonces también es anacrónico el discurso. Sí, ese es otro de los defectos. Es una obra que no está dialogando con su presente. Y yo creo que sí hay una razón de estar en el Centro Cultural del Bosque, y si hay una razón de ser de un espacio público como el Centro Cultural del Bosque, que recibe dinero de nuestros impuestos, conducido desde el Estado para que esta institución funcione, produzca teatro y ese teatro llegue a la población, es que haya un diálogo de las obras que se presentan allí con el presente. Pero también, aquí hagamos un breve paréntesis dentro del esquema más grande, es que muchas de las puestas, y no en su gran mayoría, tampoco pretendo hacer una aseveración carte blanche, pero hay obras que tienen también un discurso pretencioso, que no comunican, que son búsquedas que no homologan o que no pretenden aclarar sus conceptos para ser transmitidos. Sigue siendo una exploración artística que el público de alguna manera se ve expuesto ante ellas y después no encuentra atracción hacia continuar no subvencionando, porque ya lo está haciendo con sus impuestos, pero sí con su mecenazgo presencial. Sí, y creo que eso es un buen tema para traer acá, ¿no? Es decir, finalmente esta obra en particular quizás no sea la peor obra que se haya presentado en el Centro Cultural del Bosque, porque yo que voy muy seguido he visto cosas abominables, aburridísimas, que dices, ¿cómo es posible que esto exista? Y coincido con lo que dice Fernando, es decir, de pronto hay obras que son crípticas, que no hay manera de entender qué querían hacer, ni de qué están hablando, ni pasa nada. Y entonces, claro, para un especialista es críptica, no quiero pensar lo que pasa con un espectador que no es un especialista y no tiene por qué saber del lenguaje teatral especializado, que llega, se sienta en la butaca a ver qué le ponen enfrente y sale con una cara de soy idiota, no vuelvo a venir porque no estoy listo para entender esto. Y también eso es un asunto grave. Y que el público no se enardezca a un punto de decir, oye, mi
mis impuestos están pagando esto. Esto no es algo que a mí me satisfaga. Sí, yo quiero hacer un matiz. Tampoco es que ese espacio esté para satisfacer al público. Creo que ese no es el punto de la existencia de un teatro de esta naturaleza. No, déjame nada más corregir eso para dejarlo claro. Satisfacción no en tanto a lo que van a ver en un afán palomero comercial al cine. Me refiero también a lo que vas a ver en una película de arte. O sea, la satisfacción es, vine a que mi inversión, que en este caso no está hecha de manera directa, es una indirecta recolocación de fondos, por lo menos me haga decir, dentro de esta exploración conectó conmigo, tal vez no en el discurso, a lo mejor en la estética, en la forma, en los artistas que se presentan, o sea, ya sea los escenógrafos, los iluminadores, los actores, el director, algo me comunicó y me satisfizo la experiencia artística. No quiero decir con esto, siendo alguien del teatro comercial, que hay que ser complaciente y darle al público lo que quiera. Yo nunca considero eso la satisfacción, porque yo como público no lo tomo así. Yo voy a que algo me deje un buen sabor de boca, por lo menos. Está bien, pero yo iría un paso más. Es decir, yo sí pondría sobre la mesa el tema de que un teatro público, un teatro oficial, tiene como parte de sus responsabilidades abrir el espacio para la experimentación y para los discursos de riesgo. Es decir, ¿qué es un discurso de riesgo en términos artísticos? Aquello que no sabemos si va a funcionar porque o no se ha probado antes, o no lo ha visto suficiente gente, o se ha probado de otra manera, pero de esta no. Y ahí hay una zona de experimentación que también se le llama a veces búsqueda, aunque luego el teatro de búsqueda suena terrible. Sí, pues luego anda muy perdido. Exacto, luego lo busco y no lo busco. Nunca se encuentra el teatro de búsqueda. Sin embargo, finalmente un espacio público tiene la responsabilidad de abrir no solo el espacio, sino de poner el presupuesto para que eso sea posible, porque son cosas que definitivamente no van a tener lugar en exploraciones comerciales. ¿Por qué? Porque pues, el teatro comercial pone una inversión importante, hacer teatro es muy caro, y la recuperación, que es a lo que aspira un teatro comercial, depende de que vaya una gran cantidad de gente, y una gran cantidad de gente difícilmente se acerca a una zona de exploración y experimentación donde no sabe qué resultados va a haber en escena. Sí, ahí yo tendría un primer punto de debate, porque creo que al depender de las instituciones gubernamentales hemos perdido la posibilidad de experimentar con un público que siga a los experimentadores en todas sus funciones y generen no un séquito, porque bueno, a mi parecer nadie debería seguir fehacientemente a nadie, pero sí un grupo de personas que gusten del tipo de trabajo que está haciendo el artista y explorando y puedan subvencionarlo de manera directa, para que así el erario no tenga que ser el que recibe la carga de esta exploración. Pero esa es la responsabilidad del artista también, saber para qué público va. Si vamos a ver qué público tengo y ya es el 15º trabajo que hago y nada más mi trabajo no llega a convocar a nadie, pues entonces hay que reestructurar. Bueno, si mi trabajo no llega a convocar a nadie, hay que replantear muchas cosas. Pero el problema de apostar por sacar el financiamiento público de la ecuación es que el tiempo de investigación que requieren estos trabajos es mucho. Es decir, yo para tener una obra que está haciendo experimentación, exploración, indagaciones sobre lo artístico, necesito 8 meses, 1 año para una sola obra, de pensar, de pasar mucho tiempo dando vueltas a la manzana y diciendo cómo voy a hacer esto, y luego de trabajo con los actores, a ver, haz esto, no funciona, a ver, prueba esto, otro, no funciona, mucho tiempo. Y ese tiempo, ¿quién lo paga? Es tanto tiempo que es imposible que yo ponga un precio, o sea, si yo lo convirtiera en un precio de boleto después, el boleto costaría 1,000 pesos, pero estoy entre 1,000 y 2,000 pesos cada boleto. ¿Cómo le hago yo para vender así un boleto de algo que es resultado de una experimentación? ¿Dónde está el mercado? ¿En qué parte del mercado se inserta un trabajo de este tipo? Ya no hablemos si además requiere una producción.
Es decir, requiero de gran producción. Solo con el tiempo del trabajo artístico que se ponga, empieza a volverse incosteable en términos de lo que cuesta el boleto. Y entonces necesito que el boleto esté subsidiado. Es decir, para yo poder dar el boleto a 150 pesos, necesito un subsidio, algo que cubra ese tiempo de trabajo, porque si no, es imposible. El teatro comercial también tiene el mismo problema y se tienen que reducir los tiempos de investigación a algo funcional que pueda ir dentro del bolsillo de las personas que quieren levantar el proyecto, porque los productores arriesgan muchos recursos antes de que los demás estemos devengando un sueldo. Entonces ahí compartimos esta precariedad en los dos ámbitos. Digo, yo no quiero ser el representante del teatro comercial. Solo has estado más cercano de aquel lado. Pues sí, he tenido más incursiones. Yo he trabajado también en teatro comercial y Fernando ha trabajado en teatro cultural, institucional, entonces, cultural también, pero bueno, sí, a pronto. Pero hacer esa distinción de manera importante, porque entonces necesitaríamos juntarnos a saber qué es lo que tenemos que buscar para que este factor de dependencia económica pueda solucionarse, ya que en las grandes urbes de teatro, y me voy a ir a ese burdo ejemplo de Londres, Estados Unidos o incluso Argentina, se dan temporadas de teatro con conciencia de las necesidades de exploración artística, porque saben que hay una garantía del público que va a ver esas exploraciones. Nosotros hemos perdido una cultura teatral. La gente en México, a mí me ha tocado varias experiencias porque me gusta hablar con el público posible o incluso con el público que va al teatro, pero el que no va me interesa más. Nunca han tenido un acercamiento con la actividad teatral y no forma parte de sus vidas. En Estados Unidos, más allá de Nueva York, tú tienes ciudades como tienes en Chicago, tienes en Denton, Texas, tienes auditorios comunitarios donde la gente que fue inculcada desde pequeña a tener actividades teatrales busca poner sus espectáculos, y hay teatro de exploración y alguien va a hacer su propia versión de Romeo y Julieta, como también van a montar la versión comunitaria de La muerte de un viajante. Y eso ayuda a que después las urbes de teatro tengan un público cautivo nacional y que el internacional quiera llegar a explorar nuevas teatralidades o los productos comerciales exitosos que tuvieron un periodo también de exploración en gira alrededor de los diferentes lugares que les permitieron. Sí, o están también los otros modelos como el alemán o el francés, que son modelos de subsidio total a los teatros. Y son teatros con direcciones artísticas de compañías, es decir, el subsidio va no solamente a la comedia francesa o al Teatro Nacional alemán, sino hay un montón de compañías locales de cada municipalidad que están subsidiadas por el Estado, y que eso genera una especie de círculo virtuoso, porque el subsidio es tan general que todo el mundo, todos los dramaturgos, actores, no todo el mundo, pero bueno, por lo menos una gran cantidad, entran al circuito, que además se convierte luego en un circuito comercial, porque los teatros venden los boletos porque tienen un público asiduo. Que como hay una curaduría artística, hay una dirección artística de cada lugar, la gente de la comunidad sabe qué tipo de obras se presentan allí y si quiere o no verlas. Y entonces los que sí quieren se van volviendo frecuentes de este espacio, y los que quieren ver las otras cosas distintas pues se van volviendo frecuentes de este espacio. Eso aclara para el público a dónde están yendo, y funciona muy bien que el subsidio llegue a los artistas. Es decir, el boleto lo pagan los ciudadanos y encuentran el teatro que quieren, pero los artistas tienen un subsidio que les permite realizar su trabajo. El problema en México es que no tenemos ni un modelo ni el otro. Estamos en una especie de desamparo, porque las políticas públicas, culturales y teatrales no le importan a nadie, a quienes las deciden. Es decir, quienes en el diseño institucional dicen ahora va para acá la cosa, no trabajan para que esto funcione, no sepan muy bien para qué trabajen, pero para llenarse los bolsillos, no sé, ¿no? Ahí hay un vacío, un divorcio de la sociedad de parte de la institución, y por supuesto eso redunda en un divorcio de la sociedad, un divorcio del público, también de parte de los artistas, porque dependemos tanto del subsidio que ya no nos importa quién venga a vernos, tratamos de complacer al señor que nos subsidia.
eso no, o sea, es el peor de los mundos, porque ni siquiera estamos tratando de acercarnos y de hablar al diálogo con el público. El peor de los mundos sería que ni siquiera existiera una posibilidad de subvención. Sí, bueno, sí. Pero... creo que lo que podríamos llegar como punto de objetivos comunes es pedir que dentro de las autoridades que tenemos como representantes de la comunidad teatral, aunque no hayan sido electos o que tengan ese puesto por una votación o porque hayan sido seleccionados, sino porque tienen los elementos para detentar un puesto en el mejor de los casos, siempre tengamos un punto de contacto con ellos para exigir este juego de curaduría que necesitamos de las instituciones, que se determine qué espacios son para exploración, qué espacios tienen una función de divulgación, qué espacios tienen una función más hacia la convocatoria colectiva, o sea, una representación mayor de públicos que venga a ver cosas convencionales, que incluso eso no escatime que algo experimental pueda llegar a esos espacios, pero después de haber pulido su mecanismo de comunicación, para que así la forma en la que esté estructurada la pieza dramática tenga una más posible digestión para las audiencias más grandes. O sea, puede haber una jerarquización de acuerdo a las necesidades de los espacios, que busque que todos los creadores y artistas tengan también un progreso en su propia búsqueda y sepan cuando un concepto, cuando una experimentación estética se está graduando ya a un magnum opus. Bueno, yo creo que el asunto de las curadurías ayudaría un montón, es decir, saber qué tipo de espectáculos se presentan en este teatro, en cada teatro específico, ayudaría no a nosotros, al público, a saber a dónde quiere ir, porque a veces yo tengo ganas de algo más ligero y a veces tengo ganas de echarme un clavado en cosas conceptuales difíciles, y me ayudaría mucho saber a dónde puedo ir para cuando tenga ganas de una u otra cosa. Pero también creo que no hay que subestimar al público. Cuando los espectáculos son gratuitos y el mecanismo de convocatoria es eficaz, okay, la gente no tiene problema en entrarle a discursos que a veces son muy complejos y los disfruta y pide más. Me ha tocado un montón de veces de obras que tú dices, no manches, esta es experimentación radical y no chingaderas, y se llena porque es gratis. Y dices, entonces no era un problema de que la gente no lo entiende. No, a veces sí no se entiende, o sea, pero... Es que ahí, ese es el tema, o sea, cuando los creadores escénicos no entendemos la exploración de un compañero, pues ahí es que no se está traduciendo bien el mensaje. Cuando existe esta homologación humana, emocional, empática, es un buen producto. Por eso esta sobresimplificación de que solo hay dos tipos de teatro, el bueno y el malo, es una aproximación pues muy tangencial a cómo el público nos ve. El público llega a ver un proyecto o una exploración artística específica que si le convence, la va a seguir recomendando, le va a gustar, va a querer experimentar más. Si no le gusta, estamos generando escépticos del teatro. Sí. Yo también quería traer a cuento, porque me fui a ver otra de las obras que están en el Centro Cultural del Bosque, que se llama Deus Ex Machina, y me fui a verla para empezar porque me interesa los trabajos que produce Teatro Ojo, que es la compañía que hizo esta obra, pero también en contraste, es decir, se presentan simultáneamente Cuarteto de una Pasión y Deus Ex Machina en el mismo complejo, en el mismo centro cultural. ¿Qué pasa con Deus Ex Machina? Me parece interesante traerlo porque está en las antípodas de la teatralidad de lo que es la obra de Garcini. Les cuento cómo es, porque mucha gente ha dicho y podrá seguir diciendo que eso no es teatro. Y sin embargo, se presenta en un teatro del Centro Cultural del Bosque que lo programa la Coordinación Nacional de Teatro, ¿no? Perdón por este breve paréntesis, ¿por qué no sería teatro? A eso voy. Les describo, yo no estoy de acuerdo con esa visión, pero se ha dicho, ¿no? Entras al
al espacio y están las butacas del teatro y luego un inmenso escenario donde se han colocado cabinas con computadoras y teléfonos. Es una especie de call center. Todo el escenario es un gran call center con personas haciendo llamadas. Y tú puedes elegir sentarte entre las butacas y ver qué está ocurriendo allí, o deambular entre las cabinitas del call center. En estas cabinitas hay algunas computadoras sin ocuparse y otras que son donde se están haciendo llamadas que están ocupadas. Los telefonistas, los que están haciendo llamadas, tienen una base de datos que no sabemos, bueno, por lo menos no está especificado de dónde la habrán sacado, pero hacen llamadas aleatorias a las personas en la República Mexicana y les dicen, oiga, le estoy hablando desde el Centro Cultural del Bosque, en el Teatro Tal, para un proyecto artístico, ¿puedo hacerle una entrevista? Y las personas, pues la mayoría acepta, por lo menos, y eso, la llamada se transmite en un audio en la sala. O sea, la llamada en vivo la estamos escuchando en la sala. Si en cambio decides ir a sentarte en una de las computadoras, te pones unos audífonos y ahí se están transmitiendo llamadas que se hicieron antes, ¿no? Es decir, las llamadas que se hacen quedan grabadas y luego se ponen ahí en una base donde tú las puedes escuchar. ¿Qué pasa? No hay nada más y tú puedes estar ahí el tiempo que quieras. Es decir, hay una serie de telefonistas que hacen llamadas, tú puedes escuchar sentado o puedes pasar y escuchar en la cabina. Y ya, te puedes ir, dura 3 horas, la instalación dura funcionando unas 3 horas, pero tú puedes estar ahí 20 minutos, 1 hora, hora y media. ¿Son los únicos espacios con la instalación o hay otros que no? Eso es todo. Eso es todo. Okay. Entonces, y los telefonistas van, digamos, las llamadas no aparecen completas. El telefonista corre la llamada y de pronto se corta y entra la llamada que está haciendo otro y así. Y hay preguntas como por ejemplo, ¿qué opinión tiene de los perros? ¿Sabe cuánto vale su tiempo? ¿Participaría en una guerra? ¿Desea hacer algo para provocar la risa de la gente en el teatro que lo escucha? ¿Ha imaginado la destrucción de su mundo? ¿Cree que los jaguares afectan la ruta de tráfico de armas, drogas y humanos? En fin, ahorita las digo aleatoriamente, pero las preguntas están estructuradas de tal manera que la gente va hilando una respuesta con otra. Lo interesante de estar sentado ahí es que escuchas cosas que normalmente no escuchas de manera pública y que normalmente no se presentan en un teatro. Ajá. Es decir, es la voz de la gente la que está ahí haciéndose manifiesta a partir del dispositivo y de las preguntas que se hacen. ¿Por qué digo que algunos dicen que se puede decir no es teatro, o que algunos han dicho no es teatro? Bueno, pues porque no hay un actor interpretando un texto, creando un personaje de ficción. No existe eso. Sin embargo, sí hay un dispositivo que dirige mi escucha y mi mirada hacia una situación de la vida que yo normalmente no atiendo, sobre todo por el tipo de preguntas que se están haciendo, ¿no? Entonces, a mí como espectador llego, me siento y me revela un mundo que no había visto, o que no había imaginado, o que no había pensado. Y la pertinencia de ese dispositivo en un espacio público, yo digo, para esto es que deben existir estos espacios. Claro, no solo para eso, pero entiendo el sentido de que eso se presente en tal lugar y con dinero público. Y me parece un contraste radical, porque es lo opuesto en todos los sentidos a lo que está pasando con Cuarteto de una Pasión. Cuarteto de una Pasión está lleno de clichés, no me muestra nada que no sepa del mundo, sino reafirma todo aquello que la televisión me dice que debo pensar que es el mundo. No solo la televisión, hay mucho otro tipo de literatura, cinematografía. Sí. No, y libros de autoayuda, porque la obra parece un libro de autoayuda. O sea, eso iba. No, es filosofía de bolsillo con algunos referentes interesantes. Yo esperaba más de inicia la obra con el discurso de Polonio, que a mí me maravilla, es uno de los personajes que más me encantan, y acaba siendo eso, el discurso de Polonio que dice, como la brevedad es la fuente, perdón, voy a tener mi momento Marta de baile, disculpen ustedes, pero es since brevity is the soul of wit, I will be brief. Como la brevedad es la fuente del ingenio, seré breve. Su noble hijo está loco
Y de ahí Polonio continúa con una perorata interminable donde no es breve. Y la obra es justo eso. Nos dice que brevemente nos va a dar una reflexión, pero dura casi 2 horas. Y yo me tuve que contener la necesidad de dar butacazo porque ya sabía a dónde iba. Incluso tuve un momento en el que le dije a Martín, si el cuarto cuadro o el tercer cuadro, creo que ya me había anticipado yo, tiene que ver con la muerte de él, porque ya habían muerto ellas dos en diferentes situaciones, me voy, porque esto ya es una obviedad que puedo predecir sin ver la estructura dramática. Entonces, realmente es triste en ese sentido. Sin embargo, creo que el derecho a una mala exploración dentro de un artista que tiene por circunstancias un discurso tan escueto, pues también es legítimo cuando se está subvencionando con los impuestos de todos. No es lo deseable, no debe pasar con una curaduría mucho más estricta, pero si sucede, pues es parte de los fenómenos de precariedad de la democratización, que es justo lo que yo le quería decir a José Caballero en ese panel, pero me dejé llevar por las grandes aportaciones que estaba teniendo en muchas cosas de su discurso, y me llevo esa reflexión para todos como gremio, que creo que es importante. Necesitamos mejores curadores artísticos en todo tipo de instituciones. Si llamamos las instituciones comerciales también instituciones, tiene que haber una mejor curaduría para generación de públicos e incitar a que la gente vuelva a los teatros como una actividad gregaria, porque hemos, a mi parecer, alienado al público con una exploración tan sofisticada o una falta de la misma, que la gente ya no encuentra cómo conectar con el teatro como un elemento humano. Sí, y bueno, no hemos logrado ser breves como Polonio. No, aquí no vamos a ser breves. Lo que creo que haremos... Ni hemos logrado tampoco responder por qué sabíamos que iba a ser mala con solo ver el cartel, porque todos lo sabíamos. El cartel estaba hecho con las patas. Perdón, ahí sí, el diseñador, no sé si fue por comisión, que le dijeron cómo tenía que ir el diseño, pero es como de podcast chafa, ¿no? Es un universo de fondo con las 3 actrices al frente y el actor detrás de ellas, en fotos de estudio, pero con un halito de luz. Es publicidad como de teatro en corto, que esa es una obra que se hace con bajo presupuesto, con intenciones nada más era un gran espacio de exploración de obra corta, y se volvió también algo... Otro tema para otro tema para otro podcast. Sigo diciendo podcast, es videoblog. Para otro videoblog. Como nada más veo el micrófono, les presentamos a Sansón. Sansón es nuestro compañero, es el moderador de esta tertulia. Y bueno, ya para cerrar, después de este jocoso intercambio, queremos agradecerles estar con nosotros, que nos pongan sus opiniones en los comentarios. Pretendemos que esto crezca mucho más, que sea un espacio de intercambio de ideas y que traigamos a colación un debate propositivo, porque lo que menos necesitamos, después de que las redes sociales son nuestro foro para verter nuestras frustraciones y nuestro odio por el prójimo, espacios que no sean constructivos. Entonces, yo exactamente. Y bueno, aquí estamos en este espacio que nos prestaron de Casa Refugio Citlaltépetl para hacer la sesión, así es que pues también un agradecimiento a Daniela y a toda la gente de aquí que nos facilitaron las condiciones para hacer esta primera sesión. Y bueno, pues gracias por escucharnos. Pongan comentarios, el chiste es que el debate crezca y abunde. También, ¿qué les gustaría escuchar sobre el teatro? Sería buenísimo si nos comparten qué les interesa saber o qué les preocupa de lo que está pasando con el teatro, cuando van al teatro y ven cosas horribles, ¿qué les pasa? O ¿qué sueñan con ver en un escenario? Si no han ido nunca, ¿por qué? Sí. Si usted es alguien que está acercándose a la comunidad teatral, pese a que esta sea su forma de acercarse, son las precariedades que nosotros tenemos. Nos interesa mucho su opinión, porque queremos conocer a las personas que no conocen nuestro quehacer escénico. Y bueno, pues muchas gracias y nos vemos a la próxima.